Idealismo que el contexto era que estaba la revolución científica, se había descubierto que la Tierra no era plana, sino que era redonda, ya había pasado todo lo de Dios, se sabía que la Biblia no tenía todas las respuestas. El idealismo venía de la idea, decía la relación entre la mente y los cosmos, esa era. El idealismo tenía el idealismo objetivo, la idea de como objeto mismo, y después el idealismo subjetivo, que es que la producción del pensamiento mismo. Berkel fue el creador del idealismo. Y no, como había mucho cambio, nosotros no sabíamos qué creer y qué no. Después estaba Descartes. Descartes dijo que cuando empezó a estudiar se dio cuenta de nuestra ignorancia como humanos. Y nada, una tesis que dijo era el nuevo método de conocimiento. Estaba basado en 4 pasos. Primero era la evidencia. La evidencia tenía que ser clara. Por ejemplo, las matemáticas, que son exactas. Algo exacto tenía que ser. Y después tenía que ser distinta a otras cosas. Después estaba el análisis, el segundo paso, que consistía en dividir estos pensamientos para así poder analizarlos de una manera mejor. Y después estaba síntesis, que era ordenar estos diferentes objetos y conocimientos que teníamos de menor importancia a mayor importancia, y de esa manera poder encontrar los nexos. Y bueno, el cuarto paso era enumeración, que consistía en repasar los anteriores. Después venía el marxismo. El marxismo empezó en 1800. Marx decía que los filósofos hasta ese momento se habían concentrado en interpretar el mundo, sino que había que concentrarse en cambiarlo y en perfeccionarlo. También él creía que el trabajo era fundamental, porque nosotros del trabajo sacamos vivienda, sacamos comida, y eso es fundamental. Cuando decimos, por ejemplo, yo quiero ser abogado, quiero ser psicólogo o quiero ser filósofo, nos referimos a nuestra laburo, nuestro trabajo, como el ser. Yo quiero ser. Eso quiere decir que bueno, la profesión es importante y la tenemos relacionada con nuestro ser. En ese momento estaba la revolución industrial, con el marxismo y toda esta idea de capitalismo. Pero la idea principal era los medios de producción, que estos burgueses y estas personas importantes con plata eran dueños de estos medios de producción. Porque nosotros podemos ser dueños de propiedad privada y de cosas, pero no del medio de producción, porque le estamos sacando libertad a una persona. Y nada, esta idea de conciencia de clase, que era el socialismo. El socialismo, la idea principal es socializar estos medios de producción. Y la idea también del socialismo es, por ejemplo, estos medios de producción, sacárselos que no sean de la burguesía, sino que sean del Estado, de los trabajadores, para que la plusvalía, que la plusvalía es el costo del producto menos el valor del producto final. Por ejemplo, el costo del producto sale 10 y el valor final son 100, la plusvalía son 90. Que esa plusvalía no la obtenga la burguesía, sino los trabajadores y el Estado. Con el socialismo se elimina la sociedad de clases, se reconoce la igualdad de los seres humanos y se elimina el Estado como instrumento de opresión. Después está el nihilismo. En ese momento el hombre creía que tenemos que tener una vida de servicio, de fijarnos en los demás, de valores por ahí.
Pero toda esta idea nos la inculcaba alguien desde chiquitos diciendo, ah, es voluntad de Dios, no está escrito en las leyes naturales o está escrito en la ley civil. Cuando nadie dijo esto, nadie sabe esto. O sea, eh, la idea del nihilismo es no creer en nada que que no se pueda probar. Por ejemplo, había un filósofo que se llamaba Borges, perdón por eso. Decía, no existe nada, no se puede conocer y no se puede comunicar. Este filósofo vivía con poca ropa, sin zapatos, sin casa, con poca comida, vivía tirado en la calle. Cuando venían a preguntarle eh, qué quería, por ejemplo, por qué no se compró una casa, porque no vivía bien, él decía, ¿quién dice que eso es vivir bien? Para mí vivir bien es esto, para vos es eso, yo no sé lo que es vivir bien. Entonces de eso se trataba el nihilismo. Heidegger decía también que, no, otro autor era Heidegger, decía que hay que negar todo valor, hay que autoafirmarse y después liberarse. Al negar todo valor, o sea, vivir en un valor, este vaso vale tanto, cuánto valgo yo como persona, tenemos que sacar ese concepto de que las cosas tienen valor, después nosotros nos tenemos que autoafirmar y nosotros decidir quiénes somos y de ahí liberarse y de ahí poder vivir. Primero hay que sacarle valor a las cosas y después crearnos. Y después estaba Nietzsche. Nietzsche dice que lo que hay que hacer es darle muerte a Dios, para así poder tomar conciencia y entender la voluntad y poder hacer nuestro poder. Este concepto de nihilismo existió con los griegos hace un montón, pero Nietzsche fue el que le puso ese concepto. Una idea de Nietzsche era la decadencia cultura occidental. Él decía que la realidad era caótica, contradictoria e incomprensible, también impredecible también. Y nada, decía que habían personas que no decían eso. Y los culpables eran Sócrates y Platón. Ellos decían que el mundo era racional y que todo tenía un valor. Todos tenían que seguir algo. No. Y después el cristianismo cuando salió, teníamos que seguir a Dios con tales valores, qué hacer, qué no. Y que esta vida no era la verdadera, sino la vida eterna, el cielo. Otro problema, y después el racionalismo le lleva a la contra a esta idea de Nietzsche. Después estaba el existencialismo, que empezó con Kierkegaard, que era en 1900, con toda la crisis, todos los problemas que tuvieron las guerras, empezaron todo. El hombre estaba en un mundo sin Dios, estábamos abandonados, estamos desamparados, no tenemos metas, nos preguntamos por nuestra existencia. El hombre vive en la angustia, vive por la angustia y sobre la angustia. Pensamos en la angustia todo el tiempo. Entonces, de esta manera, la única manera que el hombre se encuentre es en la masa, en la sociedad y el ser social. No tenemos nosotros nuestra propia existencia, nuestro propio valor. Y entonces también estaba Sartre. Sartre dice que Dios no existe y que nosotros no tenemos propósito. Entonces dice que el hombre es un ser para sí. Nosotros tenemos conciencia y tenemos que de ahí nosotros sacar nuestras ideas. Y de ahí viene esta idea de la existencia precede a la esencia. Eso significa que nosotros primero venimos al mundo y después encontramos un propósito. Otra idea de Sartre era que la libertad produce angustia. Por ejemplo, yo si tengo una sola opción, me dan para elegir, la elijo y por ahí no siento felicidad, no siento alegría,
pero angustia no voy a sentir porque es la única opción que tengo. En cambio, si yo voy a un lugar y tengo más de una opción, 1 millón de opciones, elijo una, cuando esté en esa cosa, me da cuenta, puedo haber elegido lo otro, produce angustia, produce incertidumbre. Por ejemplo, yo elijo la carrera abogacía, estoy haciéndola y me doy cuenta que, por ahí puedo elegir filosofía y no lo puedo elegir, entonces me angustia. Eso es todo.